adentrándonos en los últimos momentos previos a la conquista incaica y luego la conquista española, ¿sí? Tenemos, si bien no son los mismos motivos, ¿sí? Pero tenemos esta cerámica santamariana, la cerámica santamariana, que es, bueno, del Valle de Santa María y parte del Valle de Yocavil, que también es una cerámica en donde no queda ningún espacio, ningún campo de la pieza sin decoración. Lo mismo que veíamos con Aguada Meridional y con Aguada Portezuelo. Ahí están las fases definidas, las fases clásicas definidas para Santa María, ¿sí? Vamos a ver un momento bicolor, luego tricolor y demás. Las piezas características son las urnas santamarianas y los pucos, ¿sí? Que también tienen correlato con cada una de las fases, ¿sí? La última fase sería la de contacto, el sincretismo que se produce para los momentos de la llegada del Inca y los primeros años de la conquista europea. Las representaciones se están representando personas, mujeres y hombres, ¿sí? Con su indumentaria y con sus tocados faciales. Están los brazos, están representadas todas las partes del cuerpo, ¿sí? Las tres partes. Las urnas santamarianas están constituidas por tres partes, ¿sí? La base, la parte superior, que sería como es un puco básicamente. Luego el cuerpo subglobular y el cuello cilíndrico, ¿sí? Las proporciones que van a ocupar cada una de estas partes van a marcar la diferencia de cada fase y también la presencia o la ausencia de policromía o solo pintura bicolor. Hay toda una cerámica que se vincula, ¿sí? Con la cerámica Santa María, que es lo que se conoce como cerámica San José y la esfera o cerámicas semejantes, ¿sí? También son urnas y pucos, pero como van a ver, estas no tienen tres partes, ¿sí? Las cerámicas, San José, Podestá y Perrota, ellas las clasifican y hacen esta subdivisión en San José tricolor, la variante Chiquimil geométrico, Loro Guasi, Rincón, Loma Rica. En realidad hace alusión a la localidad en donde las encontraron, pero comparten esto de que la pieza está conformada por dos campos solamente, ¿sí? El puco y el cuello. Estaría faltando la parte de la olla, ¿sí? Para tener los tres campos que tiene la Santa María. Pero las decoraciones son muy semejantes, los pucos son casi idénticos, ¿sí? A los santamarianos. Y también tenemos para este momento estas urnas, ¿sí? De la cerámica Hualfín, que también se vinculan en lo que hace a la forma, ¿sí? La forma básicamente es muy semejante a la San José, ¿sí? Pero ya vamos a ver una decoración que difiere, ¿sí? Vamos a ver estos colores, este negro sobre rojo, y vamos a ver esa aplicación, algo que nos recuerda, ¿sí? Nos trae a la memoria esas grandes vasijas tafí con esos rostros modelados, ¿sí? En el cuello, ¿sí? Cerca del borde, ese llanto de la cerámica Candelaria, ¿sí? Lo vamos a ver aquí, ¿sí? Hay una continuidad. Y ahora les voy a mostrar aquí, este sería la esfera, ¿sí? De esta cerámica santamarianoide, por así decirlo, ¿sí? Que estaría en el Valle de Santa María, en el Valle de Cajón, en parte del Valle de Yocavil, en la zona de Hualfín, ¿sí? Estaría restringida a esas localidades. Como ustedes pueden ver, bueno, acá estaría lo típicamente santamariano, y mientras nos vamos alejando los otros estilos, ¿sí? Y aquí estaría ese antropomorfo modelado, que sería la cerámica Hualfín, que nos vincula, ¿sí? Me pasé a otro estilo. A ver, nos vincularía a la cerámica Belén, perdón. Se me invirtieron las diapos.
La cerámica Belém, ¿sí? En un primer momento fue definida la cultura Belém, sus 3 fases, que en realidad analizaba más el patrón de asentamiento. Res González cuando la define, y no define mucho la cerámica en sí. Antonio Serrano hace un estudio de la cerámica, y bueno, ya en tiempos recientes tenemos varios grupos, ¿sí?, que trabajan con la cerámica Belém, pero tenemos los trabajos de Federico Weinden y de Emilia Iucci, ¿sí?, que son muy completos, las últimas síntesis que se han hecho sobre la cerámica Belém. La cerámica Belém también está compuesta por 3 partes como la cerámica santamariana, sino que la proporción, ¿sí?, que ocupa cada una de estas partes es casi homogénea. Yo les decía, en la cerámica santamariana va a haber, depende de la fase, va a haber con el cuello mucho más, de la mitad del 50% de la pieza es cuello. Hay otra fase en donde el cuerpo ocupa el 50% de la pieza. Bueno, no, aquí está casi esa división entre el puco, el cuerpo subglobular y el cuello cilíndrico es casi muy bien proporcionado. La decoración se logra por la pintura negra, ¿sí?, sobre el fondo pulido rojo. En los primeros momentos la cerámica Belém va a tener esos modelados faciales, que es lo que nos estaría vinculando con la cerámica Walfim, ¿sí? Y con Santa María también a la vez. Lo que no, ese sería, digamos, en esos primeros momentos sería cuando Belém podríamos llamarle tricolor, porque tiene ese blanquecino pintado del rostro. Luego es bicolor. Y la particularidad que van a tener los pucos Belém es que en su mayoría van a estar casi exclusivamente decorados en el interior, no en el exterior, ¿sí? Ni siquiera van a tener baños ni pulidos en el interior. Bien, volvamos a esta cerámica que es también ya de momentos tardíos, que es la cerámica Famabalasto negro grabado, que bueno, Valeria Palamarzuk ha trabajado en gran profundidad. Por muchos años esta cerámica pasaba desapercibida en los contextos domésticos del tardío, sobre todo. Es una cerámica que acompaña a la cerámica santamariana, ¿sí? Es un estilo del tardío que perdura hasta tiempos posteriores a la conquista, ¿sí?, llegando hasta adentrado el siglo XVII. Es una cerámica de cocción reductora, son pucos y botellas o ollitas subglobulares que tienen una decoración incisa, y quiero que vean, ¿sí?, que tenemos panel, ¿sí?, como teníamos con los estilos ciénaga, y hay algunas representaciones, ¿sí?, que son las mismas representaciones que vamos a tener en las cerámicas pintadas, sino que al ser incisos, ¿sí?, esas volutas, están estos ojitos, ¿sí?, que nos recuerdan a la cerámica Saugil, ¿sí?, a esa decoración gruesa de esos ojitos hacia el borde. Bueno, la cerámica, como les decía, la cerámica Famabalasto por muchos años pasaba desapercibida. Hoy sí sabemos que está, bueno, en los contextos domésticos, también aparece en contextos funerarios, como está acá, contexto funerario. Esta era la urna, que no tenía ningún tipo de decoración, estaba acompañada por esas piezas, ¿sí?, pero aparece en los contextos domésticos asociado a las ocupaciones donde había o contemporáneo ocupaciones santamarianas, ¿sí?, con estilos cerámicos santamarianos. Como yo les decía, en la cerámica Belém, Walfim, Sanagasta, Baucán, Humahuaca negro sobre rojo, Yavi, Suntituyok y demás, representan un momento de expansión de la cerámica negra sobre rojo. La cerámica Belém, ¿sí?, tiene ese rojo, tiene un pequeño baño, ¿sí?, una pequeña engobe que tiene para darle ese rojo, y la pintura negra está aplicado sobre eso.
Ya para el sur, ¿sí? Para el valle, para el departamento Tinogasta, en la provincia de Catamarca, y ya adentrándonos en la provincia de La Rioja, tenemos la cerámica Sanagasta, que va a tener la particularidad que sus urnas, ¿sí? Sus urnas tienen este perfil, ¿sí? Este perfil más simple, ¿sí? Más curvo, en donde no se pueden diferenciar tan a rajatabla, no hay puntos, no hay puntos de constricción, ¿sí? Donde cambie violentamente, si hay puntos de inflexión. No hay aplicación de engobes, ¿sí? El rojo es el rojo naranja de la pasta de cocción oxidante y el negro se aplicó sobre eso. Son motivos geométricos, escalonados, de rombos, ¿sí? Llenados por puntos, ¿sí? Estas decoraciones, estos espigados, ¿sí? Que eran característicos de la cerámica Saugil, bueno, ahora lo tenemos pintado en Sanagasta. Otra de las características que tienen las vasijas Sanagasta es la base que es cóncava, porque hacia periodos ya, hacia momentos más tardíos, la base plana comienza a ser más común. Bueno, aquí sigue siendo base cóncava y la base es muy pequeña. Como ustedes ven, tanto en las urnas como en los pucos, la base es del 10% menos que el ancho más grande de la pieza, ¿sí? Es una base muy pequeñita, ¿sí? Esa es la mayor característica que tiene, bueno, estas asas horizontales en la parte ecuatorial de las urnas. Los pucos tienen decoración externa e interna, ¿sí? A diferencia de lo que pasaba con los pucos Belén. Y no hay engobes, ¿sí? El negro está aplicado sobre el fondo, de la pasta. La cerámica Sanagasta también es conocida como cerámica Aimogasta o cerámica, no recuerdo el otro nombre, Angualasto, sí, que llega hasta el norte de la provincia de San Juan. Otro tipo de cerámicas de este momento es la cerámica Abaucán, que prácticamente está delimitada al valle de Abaucán, en la provincia de Catamarca. Es como una exacerbación del tamaño de las piezas Sanagasta, ¿sí? Los pucos son prácticamente idénticos, tenemos esta misma proporción de la base muy pequeña comparado con el resto de la pieza. No hay baños, no hay engobes, el rojo es el rojo del fondo de pasta de la cocción oxidante, pero los tamaños son muchísimo más grandes que los de las piezas Sanagasta, tanto los pucos como las urnas funerarias. Más, las urnas funerarias Baucán son las urnas funerarias más grandes del noroeste argentino. Aquí en el Museo de Anquiroga hay unas de tamaños excepcionales para que las puedan ir y ver. Dentro de este grupo sí, de cerámicas rojas con pintura negra, tenemos ya, yéndonos hacia el norte del noroeste argentino, la cerámica Humahuaca negro sobre rojo, ¿sí? Que van a ver también las formas, es puco, olla subglobular, y esto que se asemeja, nos habla algo parecido a un aríbalo, pero no es, ¿sí? Este botellón. Puede haber aquí un aplicado, se aplica un baño o un fondo a través de un engobe, ¿sí? Rojo. La decoración es geométrica por campos, ¿sí? Y una de las características que tiene el Humahuaca negro sobre rojo es que se decora también la parte interior, no solo en los pucos, sino también en las ollas y en los botellones, ¿sí? Lo que se ve de la abertura también se lo decora del lado interior. Tenemos también para estos momentos la cerámica Yavichicha, que ustedes saben que bueno, está en el norte de la provincia de Jujuy y en el sur de la República de Bolivia.
En un primer momento, Krapovikas la clasifica como cerámica Yavi, ¿sí? Dentro del territorio argentino, la caracteriza todo, y al pasar el tiempo se da cuenta, las investigaciones dan cuenta de que esa cerámica Yavi pertenece al pueblo Chicha, que actualmente sigue habitando el territorio boliviano. Esta cerámica Yavi Chicha, ¿sí? Tiene, bueno, estos tipos, esta variabilidad de formas, de pucos, de ollas, de botellones. Estas botellas, ¿sí? Con estas decoraciones en pintura negra sobre el fondo rojo, ¿sí? Logrado por algún baño, algún engobe. Estos motivos geométricos, espigados, que están dando cuenta como nuevamente como que son una vestimenta que se está representando en alguna de ellas. Y la mayor característica que va a tener esta cerámica Yavi Chicha es su pasta, ¿sí? Su pasta que en un corte fresco se puede observar que tiene una distribución homogénea, ¿sí? De unas inclusiones blanquecinas pequeñas. Esta pasta va a ser la pasta característica luego de la cerámica incaica en el territorio del argentino. Entonces, lo que se cree es de que, bueno, fueron poblaciones chichas, que fueron mitimaes de los incas, ¿sí? Eran los olleros de las avanzadas incaicas, y por eso, si bien manufacturaban cerámica con forma y decoraciones establecidas por el imperio, preparaban la pasta, trabajaban la arcilla como sabían hacerlo, y por eso le dieron toda esa impronta en el collasuyo a la cerámica incaica. Una cerámica también de momentos tardíos, que aparece en nuestra región, aparece en el noroeste argentino, muchas veces acompañando a las ocupaciones incaicas, ¿sí? Es la cerámica Xocabil polícromo o Averías. En un primer momento, cuando se la encontró en el Valle de Xocabil, se la clasificó como Xocabil polícromo. Hoy sabemos que esta es la cerámica de poblaciones santiagueñas, ¿sí? La cerámica Avería, que ingresa a los valles Calchaquí, a los valles mesotermales y a la Puna, porque eran poblaciones mitimaes, ¿sí? De los incas. Esta cerámica Xocabil polícroma, que es muy característica, como ustedes pueden ver, la decoración está concentrada en el interior de la pieza, salvo en las formas de vaso, ¿sí? En un primer momento ingresa netamente como la manufacturaban en Santiago del Estero, pero una vez que ya se asientan las poblaciones en el territorio noroeste argentino, en la zona de valles y de montañas, comienzan a reproducir formas del incario, ¿sí? Como estas que se ven aquí, como platos pato, pero bueno, no están las cabecitas de pato, y estos vasos tipo quero. Y una de las características que tiene esta cerámica es de que cuando cae el imperio incaico y viene la conquista española y los primeros años de la colonia, se continúa fabricando, es lo que algunos le llaman el Xocabil, el Averías decadente y demás, que sería esta piecita que está aquí, que se ve desenrejado, en donde ya es como que la pintura perdió un poco de calidad, ¿sí? De brillantez la pieza, pero sigue siendo Xocabil polícromo. En el caso de Laguna Blanca, que es donde yo conozco, lo tenemos fechado casi a finales de 1600, principios de 1700, ¿sí? A poblaciones que siguen habitando, ¿sí? Y que continúan haciendo la cerámica bajo estos diseños decorativos. Otra cerámica, perdón, hay un error ahí de ortografía, otra cerámica que aparece junto con el incario y que está vinculado con las poblaciones de Santiago del Estero es la cerámica que se denominó famabalasto negro sobre rojo.
En realidad es la variante, la variante local de las poblaciones Sunchituyok que acompañaron o que habían sido captadas dentro de estos pueblos averías, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver ahí esas famosas como manitos, ¿sí? Son las formas, en Santiago del Estero había formas más complejas, al territorio, bueno, acompañando las ocupaciones incaicas aparecen básicamente los pucos, negros sobre rojos, vasos y algunas botellitas. Y un aspecto muy importante que aparece asociado al famobalasto negro sobre rojo son esas muyunas decoradas y fabricadas expresamente, ¿sí? Antes en el noroeste las muyunas se reciclaban, ¿sí? Eran fragmentos de piezas que se pulían o se reciclaban. Estas son hechas así y pareciera que fueran hechas con moldes porque tienen todas esas impresiones, esas decoraciones y que tienen que ver, bueno, con la tradición textil, ¿sí? Que es muy distinta y que acompañó a estas poblaciones. Bueno, ya para ir terminando, se nos hizo bastante larga esta clase, podemos ver la cerámica cusqueña, ¿sí? La cerámica incaica cusqueña, polícroma, ¿sí? Característica que está presente en todas las ocupaciones incaicas del noroeste argentino. Las formas de aríbalo, aribaloide y los platopatos son los más característicos, ¿sí? La cerámica cusqueña, la cerámica imperial es polícroma, ¿sí? Y luego vamos a tener todas unas variaciones regionales y locales, ¿sí? Que algunos autores le llaman sincretismo decorativo en los momentos incaicos, hay otros autores que le llaman incas regionales. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? ¿Sí? Son cerámicas con forma santamariana, pero con colores Belén o decoraciones incas, ¿sí? Sobre formas locales, ¿sí? Aribaloide, ¿sí? Con decoración famabalasto o chituyoj, ¿sí? Son este sincretismo que se da para Inca, le puse yo, porque todavía no está bien estudiado si esto es algo que es impuesto por los incas o que las poblaciones locales comienzan a hacer, si tiene que ver con alianzas entre los pueblos para defenderse del Inca. ¿Por qué digo esto? Porque en los primeros años de la conquista continúan estas formas, ¿sí? Continúan estas piezas que combinan, que se salen de los parámetros de los estilos establecidos, ¿sí? Y que combinan decoraciones y formas de varios de esto que fue este gran grupo de poblaciones que manufacturaron estas piezas rojas con decoraciones negras en los momentos previo a la llegada del Inca, durante la ocupación incaica y durante la conquista española. Así que bueno, hasta aquí llegaría con esta caracterización muy sintética de los estilos decorativos más representativos o más comunes del noroeste argentino.